Vamos a seguir recordando la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos a todos y es un placer poder estar con vosotros aquí en este día. La verdad es que le decía al anciano, a Felipe, le decía, oye, si casi no conozco nada la que es mi iglesia de nacimiento. Estuve de pastor aquí, me marché hace 4 años y la verdad es que casi me tengo que presentar, pero no lo voy a hacer, ¿vale? En esta mañana vamos a resumir una historia que tiene un significado especial en la Biblia, el lugar donde Moisés la colocó cuando escribió el libro de Génesis y el uso que se hace de ello en algún que otro libro de la Biblia. Alguien me dijo hace unos días, me llamó, pastor, mira, me pasa esto y esto, y de la conversación me quedo con una frase que fue la que realmente me preocupó. Me dijo, si Dios me manda las pruebas, ¿qué voy a hacer contra ello? Y me quedé pensando, digo, bueno, si lo piensa así, ¿de qué se va a defender? La conversación acabó ahí, me dijo que me volvería a llamar, bien. Pero eso me hizo pensar en el tema de esta mañana. Y me gustaría compartir con vosotros algunas ideas que me parece importante. La Biblia no es una colección de historias de héroes, y mucho menos irreales, sino un reflejo de la vida humana tal como es, con sus dificultades, sus conflictos. En ella no encontramos ni una sola familia perfecta. La primera era perfecta y la fastidió. Todas personas enfrentamos los mismos problemas. Pero ¿cómo lo enfrentamos los creyentes? Si yo pienso que lo que me pasa es porque Dios me lo envía, ¿quién va a pelear contra eso? Lo que las distingue no es la ausencia de dificultades a esas familias, sino la capacidad de integrar a Dios en nuestra vida diaria, cotidiana. Dios lo hace según su criterio, pero no siempre elimina los problemas, pero ellos aprendieron a vivirlos con dignidad y un sentido junto a Dios. Hay un texto en el cual el protagonista de nuestro tema de hoy lo tuvo que tener relativamente presente. Es verdad que no estaba escrito, es verdad que la Biblia se empieza a escribir mucho tiempo después, pero ¿por qué no podría conocerlo? Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu próximo como a ti mismo, yo, Jehová. El personaje del cual vamos a dedicar unos minutos es José. Si José hubiese pensado como la persona con la cual hablé, fijaos qué habría hecho con todo lo que le pasó durante su vida. Algunos retazos importantes de la reflexión de esta mañana. En primer lugar, la vida de José estuvo marcada por infinidad de dificultades, injusticias y sobre todo momentos inesperados. Sin embargo, lo que podía haber sido una historia de fracaso, se convierte en un camino de crecimiento y de sentido. José nos enseña algunas cosas importantes a través de la biografía que escribe Moisés, que no solo los acontecimientos los que definen nuestra vida, no lo son, sino la actitud con la cual vivimos, descubriendo cada día aquello que es mejor para nosotros. ¿Cuáles son los momentos claves de la vida de Moisés? Ahí tenéis un
En resumen, yo le puse los datos y la inteligencia artificial, que ya me ha superado, me hizo este dibujo. Tengo la autorización para utilizarlo, que conste. No sé quién me lo ha dado, porque no sé quién está detrás de la inteligencia artificial, pero me lo ha dado. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tenemos una secuencia de algunos de los acontecimientos de la vida de José. Génesis, capítulo 37, versículo 4, empieza a definir lo que sería la vida de José durante un largo periodo de tiempo. Al darse cuenta sus hermanos que su padre le prefería a todos sus otros hijos, llegaron a aborrecerlo hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Sus propios hermanos. Este es el problema inicial de su vida. Un adolescente, probablemente 12, 14, no tantos, 12, la traición. Pasaron unos madianitas, mercaderes, que al descubrir a José lo sacaron del pozo sus hermanos y lo vendieron. ¿Por cuántas? Por 20 monedas de plata. Por cierto, 10 menos que con Jesús, con lo cual tenía menos valor. Que se llevaron a José a Egipto. Curioso de la vida. ¿A quién vendieron los hermanos de Jesús? Perdón, los hermanos de José. Se lo vendieron a sus primos. Madián era un hijo de Abraham y los madianitas son sus descendientes, primos hermanos de José. Eran comerciantes y sin saberlo jugaron un papel importantísimo en la vida de José. A mí todavía un primo mío no me ha vendido, todavía. Fijaos, José busca a Dios en la dificultad. José fue llevado a Egipto, fue comprado por segunda vez, llamado Potifar, eunuco del faraón, jefe de la guardia. Lo compró a los ismaelitas que lo habían traído con ellos. Y fijaos lo que dice el versículo 2. Y Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado mientras estaba en casa de su señor egipcio. Estamos en el punto 3. Son 7. ¿Vale? Es la segunda vez que lo venden. Ahora ya no tiene que ver nada con la familia, sino es un alto magnatario de la corte de Egipto, encargado sobre todo del harén de las esposas del faraón. El tercero dice: tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor: mira, mi señor no me controla nada de lo que hay en la casa. Todo cuanto tiene me lo ha confiado. Y aunque es más importante que yo en esta casa, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer una canallada como esta? Pero además, ¿contra quién? Contra Dios. ¿Veis, hermanos? Todos son retazos de una vida. Todas estas historias se podrían ampliar muchísimo, pero vamos desarrollando lo que es la vida de alguien que nació en una casa privilegiada, que había sido el ojito derecho de su padre y que finalmente pasamos a otro paso. Génesis 39, 19. Al oír su señor la palabra que le decía a su mujer: esto ha hecho conmigo tu siervo, se encolerizó
Y el señor de José mandó que lo prendieran y lo metieran en la cárcel. Yo no sé qué currículum escribiría José, pero desde luego sería completamente difícil. En el sitio donde estaban los detenidos del rey, y allí se quedó en presidio. Hermanos, ¿habéis pensado en estas historias? Y nosotros, permitidme, nosotros nos creemos que vivimos en la parte más difícil de la historia y que tenemos más problemas que nadie. A mí todavía no me han metido a la cárcel, todavía. Seguimos el itinerario, pero Jehová asistió a José. Y aquí, hermanos, yo quiero pararme en esta mañana en una idea que me parece fundamental, y es: ¿quién actuó primero, Dios o José? Esa pregunta es fundamental. Dios, mis hermanos, nunca va a actuar por encima de tu libre albedrío. Nunca va a actuar por encima de tu decisión ni tu voluntad. Nunca. Pero este personaje mítico de la corte de Egipto dedicó su vida no a las circunstancias, dedicó su vida a Dios. Pero no acaba aquí. Dijo al faraón José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído, por un chivato de la cárcel, decir de ti que basta un sueño para interpretarlo. ¿Y qué hace José? Mirad el versículo 16. Respondió José al faraón: no hablemos de mí. Que Dios responda en buena hora al faraón. Hermanos, ¿sintió José alguna vez que las dificultades de la vida le venían de parte de Dios? ¿Tuvo una vida más difícil que la he tenido yo? No nos conocemos mucho, pero yo he tenido una vida normal, si es que se puede decir eso. Pero fijaos, en el momento en que él va a ejercer una función que el Señor le va a facilitar, él dice: no hablemos de mí. Que Dios responda en buena hora al faraón. Pero no termina los problemas. José confía a Dios todo aquello que no depende de él. Y eso fue, hermanos, esta frase fue la que me inspiró diciendo: la próxima vez que me llame esta persona, le voy a decir: lo que no puedas con ello, busca la ayuda en quien tienes que buscarla. El mensaje clave de la vida de José es prácticamente el final de sus días. Ya era mayor, era anciano. En el capítulo 50 de Génesis, cuando vieron los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron: a ver si José nos va a guardar rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. ¿Humano? Humano. Por eso mandaron recado a José: tu padre encargó antes de su muerte, fijaos, así diréis a José. Fijaos la treta, no sé si todos empleamos ese término, fijaros cuál es el diseño que hacen los hermanos de José. Si vamos y nos presentamos ante él, yo no sé si sabían todo lo que le había pasado, no lo sé, pues posiblemente no, pero es mejor que le hablemos de nuestro padre, que tanto se querían y tal vez se olvide de nosotros. Por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado.
Yo no sé si ese mensaje era directamente del padre, eso no lo puedo saber, el texto no habla de ello, pero en todo caso sí era una buena fórmula ¿para qué? Para intimidar positivamente a José. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José lloró mientras hablaban con él. He intentado imaginarme la escena. La contradicción que pudo haber en la vida de José en ese momento por los hechos vividos y los fracasos de su vida desde el punto de vista humano. Entonces fueron sus hermanos personalmente y cayendo delante de él dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y le contestó José: no temáis, ¿ocupo yo acaso el puesto de Dios? Hermanos, es una historia espectacular. Es una historia de vida. Una familia imperfecta, como todas, con sus problemas, de la cual se desgarra un miembro de su familia, tiene un destino que jamás había pensado y, por lo que puedo leer en el texto, jamás pensó que eso venía de parte de Dios. Y creo, hermanos, que esa es la razón por la cual esta historia está en la Biblia. A ninguno nos gusta sufrir. Pero lo cierto, mis hermanos, es que en esta vida lo que hay es eso. ¿Qué actitud tengo frente a las dificultades? Según el ejemplo de los grandes personajes de la Biblia. La frase que más me gusta de la historia de José es: ¿acaso ocupo yo el puesto de Dios? ¿Qué hace José? No se convierte en juez de sus hermanos. Deja el asunto en manos de Dios. Hermanos, ¿qué significa para la mentalidad bíblica lo que nosotros identificamos como crisis? ¿Sabéis? Está tan lejos de nuestro conocimiento que, si me permitís, voy a dar una simple pincelada. Fijaos, el término me da igual, simplemente lo pongo para acordarme de él. Pero, ¿qué significa para un hebreo, es decir, para la cultura de la primera gran parte de la Biblia, lo que nosotros llamamos crisis? Fijaos, el término se asocia con lo que podríamos llamar, resumiendo, la mesa del parto. Así lo pensaban, prácticamente hasta 4 siglos antes de Cristo, donde desapareció el concepto. Se asocia a la piedra o soporte que se usaba para el parto, evocando la idea de dar a luz. ¿Qué os parece la idea? Muy diferente a la nuestra, ¿verdad? ¿Por qué? Fijaos, así, lo que nosotros llamamos crisis, que ellos no la llaman así, se entiende como un proceso doloroso, es cierto, pero lleno de sentido, un paso necesario que, como al nacimiento, termina abriendo la esperanza. Me gusta mucho esta idea, porque no forma parte de nuestra estructura mental. Nosotros, y yo soy el primero, cuando tenemos problemas, tenemos tendencia a ¿qué? Primero a echarle la culpa a otro, siempre. Y según la relación que tengamos con Dios, lo incluimos o no lo incluimos en el problema. Pero hermanos, hablamos de José, hablamos de Daniel, hablamos de la reina Esther, hablamos de Pablo, de Juan. ¿Cómo vivieron ellos sus crisis personales? Como esa mesa del parto. Yo no soy madre, por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado cómo hablo.
pero entiendo que el nacimiento, como lo pensaban los hebreos, es la gran esperanza de la madre. Mis hermanos, qué importante es que tengamos claro que las personas toman sus decisiones. Los hermanos de José tomaron sus decisiones. A quien lo vendieron tomaron sus decisiones. Ellos lo vendieron al eunuco jefe de la casa real. La esposa del eunuco tomó la decisión y lo metió a la cárcel. ¿Y cuál es el resumen de la vida de José? ¿Acaso puedo ocupar yo el lugar de Dios? Bueno, esa es mi invitación en esta mañana. ¿Acaso puedo ocupar yo el lugar de Dios? Pero eso, mis hermanos, solo lo aceptamos los creyentes. Pero mirad los personajes de la Biblia. ¿Somos conscientes de que hay personas que toman decisiones por nosotros que nos implican? Y eso es importante. ¿Y dónde está Dios? En la Biblia, la historia de José muestra a Dios transformando la adversidad en salvación. ¿A cuántas personas salvó José? Del hambre. Por cierto, eran paganos, ¿eh? Nosotros a veces los miramos, que este no viene conmigo a la iglesia. Cuidado con eso. José fue un instrumento en las manos de Dios, mis hermanos, para salvar de hambre a una nación y a un imperio. Y, por cierto, a su padre y a sus hermanos. Y pudo enterrar a su padre como el padre había dicho que se le enterrara. Hermanos, ¿dónde están los reproches de la vida de José? ¿Habéis leído alguno en la Biblia? Yo no. Ni de Abraham, ni de Daniel, ni de la reina Esther, que se jugó la vida por salvar al pueblo de Dios. Mis hermanos, el resumen de la reflexión de hoy es muy sencilla, muy práctica. O decides tú en tu vida, o decide Dios. Los dos no, porque no funciona. Y nos encontraremos con personas que van a tomar decisiones que nos implican y a veces nos hacen daño o nos duele. Pero los grandes personajes bíblicos, con esas familias desestructuradas, como hemos comentado, son un ejemplo a seguir, no por lo que eran ellos, sino por lo que dejaron que Dios hiciera en sus vidas. Y esa es la invitación de esta mañana. ¿Qué le voy a contestar cuando me llame la persona que no conozco? Pues bueno, dejaré un poco para cómo empiece ella. Pero lo que tengo muy claro es que Dios está para solucionar los problemas y no para crearlos, sino está para ayudarnos a salir de los problemas que creamos nosotros o nos crean los demás. Porque todas las familias somos exactamente igual de desestructuradas. El recuerdo que la Biblia tiene de José, entre los grandes patriarcas de la historia, fue recordada por Israel hasta la época de Jesús. Incluso Pablo la retomará en Hebreos y otros libros como una persona que supo caminar con Jesús, que supo caminar con Dios. No dejes que las dificultades, no dejes que los falsos momentos de la vida impida que Jesús siga caminando contigo. Él no te manda nada. No tienes por qué soportar desde ese punto de vista las dificultades. Si Dios no las manda, podemos luchar contra ellas, porque está a nivel humano y contra ellas sí podemos luchar. Que el Señor os bendiga.